¿Qué tal? Muy buenas tardes, días, noches, desde donde nos sintonicen. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por conectarse. Mi nombre es Emanuel Moré de la comunidad Bene Abraham, Hijos de Abraham, en Ciudad Juárez, Chihuahua. Hoy tengo, no el gusto, tengo el honor, porque ya traía yo la intención de entrevistar a este joven. Él es Andrés Acevedo, al cual hoy voy a hacerle muchísimas preguntas, como ya es costumbre, un poco incómodas. Pero lo que queremos es aprender, principalmente lo que queremos es aprender. Andrés, te doy la más cordial bienvenida. Gracias por aceptarnos la entrevista. Gracias a ti por invitarme a tu espacio y vamos qué sale de tus preguntas incómodas que me acabas de decir. Andrés, fíjate que a través de los años, muchísima gente está empezando de una o de otra manera a retornar a la Torah, ¿no? A las fiestas del Eterno y todo eso. Muchísima gente en diferentes formas ha retornado, pero mucha gente cuando retorna se empieza a preguntar qué es propiamente el judaísmo. ¿Qué es el judaísmo? Porque hemos descubierto a lo largo de los años que el judaísmo ortodoxo, judaísmo ultraortodoxo, judaísmo reformista, caraíta, y hoy quisiera que tocáramos los temas, cuáles son las diferencias entre esos judaísmos, pero principalmente antes de entrar en tema, tú Andrés eres ejercente de una fe, de un tipo de judaísmo. Yo soy de familia judía, Ajá, madre es judía, yo practico, bueno, pertenezco a una comunidad conservadora y una comunidad reformista, estoy en dos lados. ok, Eh, pero tengo una manera de pensar y mi teología es mucho más reformada, es decir, más liberal. Entonces, en ese aspecto soy más de línea reformista, pero estudio lo que es la JA para mantenerme un poco al centro, por decir algo. ok. Cuando las personas escuchan un poco más liberal, como que tiemblan, porque a lo mejor se imaginan algo negativo. ¿Qué es el sentido de decir un poco más liberal? Lo que se entiende en el mundo, o sea, lo que se entiende en el judaísmo de liberal, a pesar que el judaísmo siempre ha sido, me voy a poner en estos términos, el judaísmo siempre ha sido una reforma, siempre ha sido reformando a través de la historia. Nunca ha sido monolítico, que es de una manera de pensar o una manera de dirigirse. Cuando yo me refiero a judaísmo liberal, me adapto o absorbemos términos o tipos de sociedades o código de sociedad del siglo XXI, cosa que muchas veces, tal vez a un movimiento mucho más conservador, no lo toma. En este caso, en la reforma se aplica un poco más la igualdad hombre con mujeres, no hay distinción en eso, lo que es referente a enseñanza, referente a lo que es la halajá, referente a lo que es título. Abogamos a ese tipo de algo que más igualitario, algo más igualdad entre mujeres sin ningún tipo de separación. O sea que Cosa en que este cosa que mundo, era, perdón que te robé la sí, palabra, o sea que en este mundo puede haber una rabina. existen rabinas. En el mundo conservador y en el mundo de la reforma existen rabinas. En el mundo neo-ortodoxo, que es una ortodoxia que se ha desarrollado en Estados Unidos, va en camino hacia allá probablemente. No sé en qué momento va a suceder, pero ya hay mucho avance referente a la ortodoxia tradicional que se puede ver en los barrios de Israel. Pero en los movimientos conservadores y en los movimientos de la reforma ya existen rabinas hace más de 30 años. Ah, excelente, excelente. Sabía que había rabinas, pero no sabía que hace 30 años, es bastante tiempo. Sí, Ahora, hace 30 años, si no me equivoco, nace la primera rabina en el instituto, en los institutos, perdón, en los seminarios rabínicos de Estados Unidos, conservadores. ok, ahora con la cuestión de ir reformando, escuchaba que nos explicabas ahorita sobre ir reformando, eso está basado en la halajá, que la halajá dice que la halajá se puede ir modificando según la época o según el lugar donde vivas, el contexto. Bueno, para las personas que no saben, no lo sé, la halajá es la forma de cómo se interpreta la ley judía. De Ajá. esa forma, el mundo judío religioso es la manera que tiene de conducirse en general. La alhaja nunca ha sido estática, siempre se ha ido modificando dependiendo situación país, situación regional, geográfica, política, etcétera. Dependiendo cómo está esa evolución, la alhaja se va adaptando y hay nuevas discusiones entre los sabios que tienen esa autoridad de discutir la alhaja, el cual dictaminan estos son los parámetros que tendríamos que dirigirnos para en esta situación en específico. O sea, como lo A llaman, eso sería me, la jurisprudencia, ¿no? Correcto, la jurisprudencia. La jurisprudencia de Israel no es la misma que la de Estados Unidos o la de las comunidades de Latinoamérica. Ok.
Ahora, eh, para entrar en tema y aprovechar el tiempo que tenemos, me gustaría hacerte la pregunta que principalmente va de la mano con esta entrevista. ¿Cuáles serían los grupos más fuertes o los grupos más conciliados? No sé cómo llamarlo de la manera correcta, los grupos existentes actualmente, que podríamos decir que son los grupos del judaísmo más fuertes, o sea, el ortodoxo, el ultraortodoxo, el caraíta es un movimiento judío ortodoxo, No sé a qué te refieres con más fuerte, no sé si te habla de numeroso. o más fuerte en el sentido de que son válidos, de que son aprobados, de que son aceptados. Ah, bueno, los tres movimientos que acepta el Estado de Israel, eso es lo que voy a decir, es el movimiento reformista, el conservador y el movimiento tradicional ortodoxo. Y en una tangente también va el movimiento caraíta, ¿ya? Pero el movimiento caraíta lo tengo un poco a un lado porque no es un judaísmo rabínico, es un judaísmo distinto, ¿ya? Pero lo tradicional y lo aceptado por todo el mundo, más conocidos son la ortodoxia, que es lo tradicional, movimientos conservadores y los movimientos de la reforma. Hay más movimientos que están naciendo al día de hoy, pero estos son los tres principales. Durante el tiempo que estamos hablando sobre estos tres principales, ¿cuál sería la diferencia más notoria o más principal entre estos tres grupos? Porque regularmente las personas vinculamos el judaísmo con el judaísmo ortodoxo. Totalmente, lo digo en mi persona, desconocemos el hecho del judaísmo reformista o del judaísmo conservador, bueno, Masortí, ¿se llama Masortí? Sí, más sorteo el conservador. Conservador. Entonces, ¿cuál sería principalmente lo que se diferencia el judaísmo ortodoxo de estos dos últimos? O sea, ellos sí estudian ciencias bíblicas, ellos, o sea, tienen otra perspectiva, o cuál sería la principalmente diferencia entre ellos. A ver, una de las principales diferencias es el tema de tener rabina, y la línea ortodoxa no lo tiene. Esta igualdad sobre la enseñanza y sobre el dictamen de la halajá o sobre algo específico sobre la Torah, en el movimiento conservador de Estados Unidos, Latinoamérica va en eso y la reforma en eso se distancia bastante lo que es el movimiento ortodoxo. Ese es como, digamos, como el punto más notorio, ya referente a lo que es usar talit, tefilín, levantar el rollo de Torah o tomar hombres y mujeres que estén todos juntos en el mismo lugar. Eso te marca una diferencia más sustancial con el judaísmo ortodoxo. Eso es como la parte más visible. Referente a lo que es la halajá, el movimiento de la reforma es mucho más flexible que la ultra ortodoxa, no la ortodoxa, la ultra ortodoxa. Es mucho más flexible, pero se estudia de igual manera. Ya las tres líneas estudian de igual manera la halajá, estudian de igual manera, de manera metódica, la Torá, pero hay unos que son más flexibles en algunos aspectos de la vida cotidiana, que la ortodoxia, en este caso. Y ahora entrando en tema más controversial, en tema, escuchaba ayer, antier, no recuerdo, escuchaba la entrevista que le realizaste a Mario Sabán. Se me hizo muy interesante los temas, pero ahora a ti personalmente que me decías que eres más parte reformista, ¿no? Sí, es que lo que pasa es que en el momento de la reforma ni siquiera hablamos de reforma, es un título para poder identificar el movimiento, pero por lo general no se habla de líneas que uno es conservador, uno es reforma, se habla que todos somos, todo es judaísmo, todo es judío, no, no, pero hemos dejado un poco al lado el tema de los títulos por, para evitar separaciones que nosotros encontramos que no son inoficiosas. Ahora, pero para poder identificar un pensamiento ocupamos los títulos, en realidad. Eh, Se me olvidó el inicio de la pregunta. Estaba reformando otra cosa. Ok, precisamente, Neno, va a comparte lo que respondiste, pero ahora quiero ponerte en camisa de once varas y empezar con las preguntas incómodas. La pregunta que yo quería hacerte, ¿cuál es la diferencia de cómo va a colisión? A lo mejor que me voy a meter un poquito en otra cosa, pero va a colisión. ¿Hay alguna diferencia o es totalmente igual? ¿Cómo ven el concepto de Jesús?
tanto en el judaísmo ortodoxo como en el judaísmo reformista, como el judaísmo conservador. ¿Hay alguna diferencia de cómo ven ese personaje, sea el histórico o no sea el histórico, pero hay alguna diferencia en algunos movimientos o es totalmente la misma postura en general? A ver, en general no se habla de Jesús en el judaísmo, muy poco, en todas las líneas, muy poco. Eh, en la ortodoxia se nombra nada. En el movimiento conservador se menciona a Jesús como un sabio, ¿no es cierto?, que intentó, en este caso, levantar un movimiento contra la corrupción del templo, como otro maestro de la época enseñó Torah a sus seguidores, a sus discípulos, como cualquier otro maestro del siglo I. Y el movimiento de la Reforma tiene un pensamiento más o menos similar, pero sí no es tan, digamos, no es ofensivo contra la figura, sino que entienden qué es lo que quiso hacer Jesús. Por eso no hay problema en estudiar sobre el Jesús de la historia, qué es lo que quiso transmitir, y también se compara mucho de sus enseñanzas con las enseñanzas de otros sabios de la misma época, que básicamente son las mismas. No está esa figura ofensiva que puede ser encontrada en Internet, que son pocos, la verdad, pero la gran mayoría de los tres movimientos en realidad no se habla de Jesús, es muy, muy poco. O sea, es muy poco en el sentido de que no se habla de él, pero en el movimiento reformista sí es legal poder estudiar algunas partes de él o investigar sobre la información de él. Sí, En se ese estudia. judaísmo es legal. Sí, el movimiento de la Reforma y también en algunas líneas conservadoras se leen Nuevos Testamentos para saber quién es Jesús, quién fue Pablo de Tarso, quién Ah, fueron los discípulos, se estudia. Eh, Se estudia, se lee como la información general del judío de la época del Segundo Templo, ya porque la información que tenemos conjunto con Qumran actualmente. Pero eso no significa que sea una persona que haya sido relevante para el mundo judío a través de la historia. Eso es lo que quiero apuntar, sino que se abre el campo, se estudia quién es, quién fue, cuál fue su enseñanza, la importancia que tuvo para su época, ¿no es cierto? Pero en eso queda, no va más allá, ¿ya? Eh, no hay una apertura mucho más grande de decir, por ejemplo, que me ha preguntado, pero ¿por qué el judío o línea más liberal no creen que Jesús es el Mesías? Bueno, la respuesta para movimientos liberales es que el movimiento liberal dejó la figura del Mesías ya hace un buen tiempo. No existe esta figura de mesiánica. oh, qué interesante, ok, ok, o sea, el judaísmo reformista, o sea, ni le va ni le viene el concepto de la era mesiánica o del Mesías que tendría que llegar. No, si no tanto la era mesiánica, sino la figura como un redentor a través de una persona. Como se entiende normalmente que tiene que venir un rey mesías, hijo de David, a restaurar las cosas en Israel, etcétera, o como lo entiende el mundo occidental, como la religión cristiana, de algún tipo salvador vicario, ¿ya? En el caso del movimiento más liberal, o lo voy a definitivamente el movimiento de la Reforma, no tiene esta idea. Sí, tradicionalmente se acepta porque es parte de la tradición judía, pero no se acepta como algo esencial que tiene que venir una persona a redimir o rescatar a Israel. Ese día se dejó. Lo que se enseña así en la Reforma es que es el ser humano el que tiene que cambiar y no esperar que otra persona a través de él tenga que cambiar el mundo, sino que tú tienes que cambiar para heredar, en este caso, el Lamabá, que es el mundo venidero o el mundo mesiánico, o la definición que le quieran colocar, es la responsabilidad de cada judío y cada persona en el mundo cambiar la circunstancia o lo que lo rodea y no depender de alguien en particular que te diga qué tienes que hacer o no tienes que hacer, teniendo la instrucción en tus manos. O sea que en este sentido empatan con lo que Moisés de León, de allá de Guadalajara, cuando escribió el Zohar, está diciendo, ¿no? Porque en el Zohar, Moshe de León o Moisés de León va a decir, la era mesiánica no depende de una persona, sino del crecimiento de nuestras almas. O sea, en ese aspecto ellos también consideran viable lo que dice el Zohar. Desconozco si lo tomaron del SUAR, yo creo que no, por la forma que nace la reforma, pero eh, se hace por un planteamiento simple. Han pasado muchos siglos de batallas culturales, de batallas, rivalidades religiosas entre un grupo y otro grupo sobre una misma figura.
lo único que ha llevado esa figura no a crear nada positivo en general, en conciliación, porque las conciliaciones o las interacciones no son tan antiguas como ha sucedido hasta el día de hoy. Em, y también se leen los profetas de una manera distinta, no se lee tan futurista. Es decir, que cada profeta escribió para su época, en su contexto para su época, y luego los sabios de Israel fueron reinterpretando cada libro de los profetas que ellos consideran que fueron sagrados, que ya sabemos, por lo menos ya tenemos el canon definido al día de hoy, pero fueron reinterpretando a través del tiempo, y hasta el día de hoy lo siguen haciendo, de una manera profética. El movimiento de la Reforma no lo ve tan así. Lo ve un poco que usa un mensaje para su época, y de ese mensaje nosotros sacamos una enseñanza para nuestra época. Pero no significa que ellos estén hablando en un mundo, en un contexto futurista para 300, 400, 500, 2000 años después. Nosotros no lo vemos de esa forma. O sea, Entonces, lo hemos visto, lo hemos analizado de una forma que el ser humano ha buscado respuestas siempre con un tercero, pero nunca ha asumido su propia responsabilidad, y ha reinterpretado los textos y una otra vez ya acomodándolo siempre a su tiempo, y cuando algo no se cumple, que él pensaba que se había cumplido, entonces se vuelve a reinterpretar. Entonces es un ciclo que no termina nunca de reinterpretaciones, pero no asume nunca su responsabilidad o su función de cambiar el mundo del que lo rodea. Bueno, el mundo de la reforma lo que te va a enseñar que no dependa de un tercero, porque el tercero no es la solución, sino la solución la tienes tú, tienes el manual, Dios te entregó en este caso la, la forma de poder manejarte, comportarte y dirigirte con el mundo que te rodea, y es tu responsabilidad llevar el Gan Eden a tu familia y a las personas que van a estar alrededor tuyo o tus propias comunidades, y desde ahí avanzar. Entonces, por eso es que los movimientos liberales dejaron la idea, sí aceptan la tradición, como los 13 principios de Maimónides, donde que ahí aparece el que vamos a esperar un Mesías hasta que aparezca, pero eso también quiere decir que el mundo judío no, y quiero que se entienda lo que voy a decir, no vive alrededor de la espera de un Mesías. El Mesías es parte del judaísmo, pero no es el judaísmo. Eso a diferencia de la creencia cristiana, que vive alrededor de Jesucristo, lo voy a decir en esos términos que se conocen, y todo gira alrededor de él. En el mundo judío es parte de la creencia, pero el mundo judío no gira alrededor de esta figura. Eso, por eso digo que ha ido evolucionando, y el movimiento de la reforma tomó la decisión, según la manera de interpretar los textos, mucho de una manera mucho más moderna, que son ideas que han servido, pero que el día de hoy no tienen ningún sentido cuando el ser humano ha aprendido, o el mundo judío ha aprendido a vivir sin templo y sin esta figura durante más de 2000 años, y ha avanzado mucho más de lo que ha avanzado a lo largo, a lo largo de los siglos. Para que se me entienda la idea filosófica que quiero plantear, en resumen, es que no dependa de un tercero, buscando la excusa siempre de un tercero, sino que tu responsabilidad como persona es cambiar. Eh, Acá en mi país se dice que hay muchas personas que son buenas en la cárcel, que son personas, que no digo que no, que, que se resguardan en la iglesia protestante en las cárceles y luego salen y no tuvieron ningún cambio real, em, porque lo delegan a un tercero, su propia responsabilidad. Porque como no me cumplió o no me sirvió, por lo tanto vuelvo a lo que hacía antes. El mundo judío de la reforma o el liberal no te enseña eso. Te enseña que tu responsabilidad del día uno, cambiar lo que te está rodeando, y de ahí tomamos los profetas, lo que nos quiso entregar la Torah, y de ahí sacamos enseñanzas para nuestra vida, pero la idea del Mesías no es lo central en el judaísmo, es parte del judaísmo. Ahora, siguiendo con las preguntas incómodas, fíjate que el día del domingo de la semana pasada platicaba, tengo una amistad aquí en mi ciudad, él es judío ortodoxo, pero lo digo ortodoxo en el sentido que yo lo veo siempre que me lo platicamos, vestido de negro, camisa blanca, trae los peyotes, sus lentes, su barba grande, su gorrito, su kipá. Y ahora que te veo y digo, andas fresco, andas normal, en el sentido, no en el sentido peyorativo, en el sentido correcto de la palabra,
El judaísmo reformista no propiamente se viste como el judaísmo ortodoxo que tiene que vestir de blanco y de negro por lo del templo y todo eso, tiene que traer equipa, tiene que traer barba, eso no lo aplica el judaísmo reformista. Ni el judaísmo conservador ni el reformista se viste como se viste el ortodoxo. La vestimenta de los ortodoxos, si bien por un tema del templo, pero en realidad era la vestimenta de hace 200 años, de cómo se vestían en el norte de Europa. Y también influyó mucho el tema, esto lo voy a decir rápido y no voy a entrar ahí, influyó mucho el movimiento, la creencia comunista en algunas comunidades del norte de Europa donde todos tenían que ser iguales para no marcar ninguna diferencia con otro. Eso lo voy a dejar ahí. O sea No estoy, que, no estoy diciendo que sea malo, estoy diciendo que es una forma de cómo ellos entienden el judaísmo de no verse distintos unos con otros, pero la ropa no te hace ni más ni menos judío, ni ocupar kippah todo el día o no, porque kippah solamente es nosotros lo tenemos como un accesorio de cuando hablamos de Torah, estudiamos Torah, o hacemos tefilados o estamos en la sinagoga, pero no tienes por qué ocuparlo todo el día. El tema de los tzitzit pasa, si bien es un mandamiento, no es algo tampoco que te va a hacer más o menos observante de la Torah. Em, le dimos una resignificación al tema, sino que tiene que ver con la responsabilidad, vuelvo a repetir, la responsabilidad que tú tienes con la herencia, en este caso, que es la Torah o las tradiciones, es como tú tomas esa herencia y cómo la haces, cómo la aplicas para tu propia vida. El mundo conservador o el mundo de la reforma no te obliga a decir tienes que vestirte de esta forma para pertenecer a nuestro grupo, sino que tú puedes hacer lo que tú consideres que para ti o para tu familia te sienta bien, mientras no te saca, en este caso, de los marcos de la Torá para un tipo de asimilación. Eso fue el gran problema que hubo, y déjame explicarte un poco, que hubo en el siglo XIX, a final del siglo XVII, cuando nace el movimiento de la Reforma. El movimiento de la Reforma nace en Alemania, en 1833 aproximadamente. Nace en consecuencia de la escala judía, que es el iluminismo, a través de Moshe Mendelssohn, que es uno de los principales de la escala judía, y que la escala judía es cuando el mundo judío se abre a estudiar filosofía, a estudiar arqueología, bueno, la arqueología todavía está recién naciendo, y entrar a la universidad y compartir con el resto de las culturas donde están viviendo. Es decir, no encerrarse en autoguetos, sino compartir con el resto de la sociedad e integrarse en la sociedad ya manteniendo sus propias tradiciones. Eso es lo que abre el mundo de la reforma. Hubo un congreso muy famoso en Alemania sobre este tema en esa época y se plantea esto. En, en principios fue bien aceptado, pero siempre estuvo el miedo a la asimilación, porque en esa época no existen los conceptos de judaísmo ortodoxo, estaba el judaísmo nomás, judaísmo tradicional. Y como esto se genera en el norte de Europa, ya estaba la vestimenta antigua, pero siempre encerrándose y no compartiendo con el resto de la sociedad, y se entiende por las persecuciones que había tenido la comunidad a través de los siglos, especialmente en esa parte de Europa. Por lo cual, este movimiento de la reforma lo que hace es abrirse al mundo de la sociedad. Ok, como está este temor de la asimilación, y con justa razón en algunos casos, nace otro movimiento a principios del siglo XX, final del XIX, que es el movimiento del conservador, el movimiento de Mazortí, que es una respuesta al movimiento de la reforma, que el movimiento de la reforma había sido una respuesta al movimiento tradicional, y genera estas tres ramas. También el movimiento del conservador también nace en Europa, donde mantiene la halajá y se entiende la halajá tal como está en el Talmud, pero se intenta adaptar y modernizarla, ¿no es cierto? Y el movimiento de la reforma la intenta hacer mucho más, estirarla más y no hace la normativa. Estos dos movimientos viajan a Estados Unidos, y en Estados Unidos cuando se empieza a tomar forma las dos líneas, empiezan a tomar forma, empiezan a tomar, digamos, instituciones, empiezan a tomar fuerza, especialmente en Estados Unidos. Y Estados Unidos se empieza a trasladar lentamente hacia Latinoamérica y al resto de Europa. En cambio, los movimientos ortodoxos se mantuvieron en Europa, y muchos emigran a Israel, ¿ya? Y se unen a los asentamientos que ya existen
en esa época. Entonces ahí se generan estos tres movimientos grandes. Digamos que el judaísmo de la Reforma y el movimiento conservador, digamos que se va a transformar en el judaísmo de América, de Norte Europa y lo que es el continente americano. ¿Ya? Y ahí se empieza a interactuar las comunidades. Ahora, en Latinoamérica el movimiento de la reforma todavía es relativamente nuevo, esto es, todavía están en proceso de formación, a diferencia del movimiento conservador que entró muy fuerte a Latinoamérica a través de Rabino Marshall Meyer, ya hace unos 60, 70 años atrás, o con Abraham Yeshua Heschel, y se forma el Instituto Rabínico Latinoamericano, con sede en Argentina actualmente, y se empieza a expandir al resto de Latinoamérica el movimiento conservador y ya hace un par de décadas el movimiento de la reforma también ha entrado ya a Latinoamérica, en este caso con la Unión Reformista Latinoamericana, que está en Brasil y en Argentina actualmente, y está generando los primeros rabinos para Latinoamérica. Entonces hay todo un proceso súper largo sobre la construcción de estos movimientos ya desde el siglo XVIII y principios del siglo XX, cuando ya empieza a crecer. Y obviamente, como estos movimientos que son más abiertos, más liberales, digamos, entre comillas liberales, pero más abiertos a Estados Unidos, empiezan a tener eh, una interacción con la sociedad completamente distinta. Entonces, lo que es la vestimenta, que no la vestimenta, digamos, es simplemente ropa, eh, empieza a interactuar de una manera normal dentro de las comunidades y se deja a un lado el vestirse de blanco y negro como se hacían en Norte Europa, que los movimientos más ortodoxos mantuvieron esa tradición, siguiendo todavía vistiéndose un poco más, no vistiendo, perdón, conviviendo un poco más encerrado en sí mismo, ¿no es cierto? Manteniendo, digamos, lo que ellos consideran que es lo que es más importante, y también empezaron a llegar a América por todo el tema de la Primera y Segunda Guerra Mundial y ya empiezan a convivir ya en todos lados. Por eso que no, ortodoxo en la forma de vestir, pero a una persona conservadora o de la reforma tal vez más difícil identificarlo, porque no se viste de la forma que lamentablemente el Internet se ha vuelto una caricatura, que no debería haber hecho una caricatura, y gente ha copiado eso porque es lo que me encuentra en la red, básicamente. Eh, entonces, es por eso que en general se han formado las comunidades en distintas partes de América. Eh, en Israel, el movimiento conservador y la reforma es muy pequeño, muy minoritario, pero lo que es fuera de Israel es muy masivo. Y en Estados Unidos, de hecho, las comunidades más grandes son de la reforma. Y fíjate que escuchaba decir sobre esta que decías, Andrés, que en Internet hay muchos movimientos que intentan imitar o ser un espejo de la vestimenta judía, que no son judíos, pero intentan vestirse como para verse más judíos, con muchos movimientos mesiánicos. Eh, el judaísmo eh, reformista, el judaísmo que profesas, es más abierto a permitir que las personas que vienen del cristianismo o de algún tipo de cristianismo o de alguna creencia secular puedan acercarse y formar parte del judaísmo reformista. El judaísmo reformista le abre la puerta a la gente que quiere convertirse. El judaísmo reformista es mucho más abierto. Voy a hablar de lo que yo sé, de lo ortodoxo, sé que es un poco más complejo, pero movimientos de reforma o conservadores son mucho más abiertos a las personas que quieran venir de afuera, no se les cierran las puertas a ninguno. No, no es el objetivo de la reforma. El objetivo de la reforma es ser inclusivo, que personas quieran ingresar, quieran conocer, y si quieren hacer un giur, no se les impide. De hecho, son mucho más cortos también. O sea que no llevan un proceso como el judaísmo ortodoxo de un año, donde tienes que estudiar, aprender, conocer las leyes del kasher y todo eso para poderte convertir al judaísmo. O sea, para un proceso de giur hay un proceso de formación. Eso es claro, eso es igual para las tres comunidades. El tiempo de formación ya va a depender de cada comunidad con el cual tú estés haciendo el giur. Ya para una línea ortodoxa puede que sean 5 años, puede que sean 3 años. No va a ser menos que eso, probablemente. Para un movimiento conservador puede ser 2 años, pueden ser 3 años, o para la reforma puede ser un año o 2 años. Eso va a depender de cada comunidad, donde tú te acerques y lo que ellos digan, sí, acá puedes hacer giur con nosotros o vayas a otra comunidad
donde sí puedes hacer GIUR y eso puede durar 1, 2, 3 años o lo que estime la comunidad y el compromiso que vean también en la persona. Ahorita hace ratito hablábamos sobre las kippahs y todo eso, y me llamó mucho la atención cuando comentaste que el tema de los tzitzit, ya ves que en la parte interna regularmente se usa el tzitzit el katán, el talit katán, para tener los tzitzit colgados por la parte interna. Ese tipo de prendas no lo utiliza el judaísmo o no lo ve como una necesidad de utilizarlo en la actualidad. A ver, lo primero es una mitzvah de la Torah, eso es claro, Ujú. eso es claro. Pero no lo imponemos. La persona que quiera ocupar tzitzit que lo haga, y la persona que no quiera ocupar tzitzit tampoco no se le juzga. No, no, cada persona ve si lo quiere hacer. Es común que no se ocupe, porque de igual forma es un poco incómodo ocuparlo en verano, esa es la verdad. Eh, a diferencia del movimiento ortodoxo que está todo el día con él, y muchas veces duermen con ellos. No, nosotros no. Si lo quieres ocupar, excelente. Si no lo quiere ocupar, bien. A lo que a nosotros nos importa es cómo se desarrolla la persona, no lo que ocupa o deja de ocupar. Eso para nosotros es lo esencial, es lo interno de la persona más que lo externo. Si lo quiere ocupar y lo hace bien y lo hace sentir que cumple el mandamiento, perfecto. Si no lo quiere hacer, también perfecto, no nos complica. Ya lo que nos importa es cómo él se desarrolla, no cómo él se desarrolla, cómo nos desarrollamos como persona. Porque donde puedes ocupar tzitzit, pero no te va a hacer mejor persona o no te va a hacer peor persona. Lo que te hace buena persona es cómo tú actúas en tu día a día con el diario vivir. Eso para nosotros es lo esencial para el ser humano y es como el movimiento de la reforma. Y muchas ideas conservadoras vemos el tema de cómo coexistir con otras comunidades, con otras creencias, y no tanto con lo externo, sino en lo interno de la persona. Ahora con el conflicto que tenemos entre Israel y Palestina, o la franja de Gaza, todo lo que está sucediendo, el judaísmo conservador considera viable o sí está a favor de hacer aliyá, de hacer el proceso de retorno a Israel. Ellos creen que todos los que están fuera de Israel, el objetivo es el retorno a Israel, o no lo ven como una prioridad tampoco. Donde estés puedes seguir tu judaísmo. A ver, el tema de la alianza siempre está presente. La persona que quiera viajar a Israel, hacer alianza, vivir allá y todo, con la ley del retorno y todo, es abierto. Si quieres ir, bien, Baruch Hashem, se te, se, se te apoya al 100%. Eso pasa en todas las líneas. No hay excepción en eso. El que quiera hacer alianza, que lo haga, perfecto, y se le apoya y todo. Se le apoya en todo su proceso de hacer alianza, porque tampoco no es tan sencillo hacer alianza, porque es un poquito complejo, pero porque hay un proceso ahí burocrático que por la implicancia que tiene ir, por si estás en edad para entrar al ejército y todo eso. Eh, pero no se disincentiva la idea que tú vayas. Ahora, si quieres ir a vivir allá, vuelvo a repetir, hay ciertas cosas eh, ciertos requisitos que vas a tener que cumplir para poder hacer alianza. Ya, si estás en una edad para entrar al ejército, se te va a solicitar entrar al ejército. ¿Ya? Muchos no lo hacen para no entrar al ejército porque no están de acuerdo con el tema militar, o otros simplemente viajan a Israel, ¿no es cierto?, perteneciendo a la comunidad para no tener problemas con el pasaporte y nada de eso. Eh, y estar lo más posible allá. Entonces, ahora, también en Estados Unidos hay muchos judíos que no les interesa irse a Israel. ¿Por qué? Porque toda su familia está en Estados Unidos, o en mi caso, están acá en mi país, está tu vida hecha acá, tus amistades están acá, y no les interesa hacer aliá para ir a vivir a Israel. Entonces siempre te vas a encontrar con dos o tres, digamos, argumentos para ir o no ir, de ser aliá. Em, pero la comunidad es muy grande, en realidad, para que todos caigan en Israel actualmente. Pero el que quiera ser aliado, perfecto, se le apoya en todo, y el que no quiere ser aliado porque tiene su vida hecha en su país, también perfecto, no hay mayor problema en eso.
Andrés, vamos a seguir con las preguntas incómodas y quiero hacerte la pregunta que no puede faltar. Esta me la preguntaron a mí y quiero preguntártela a ti porque me la preguntaron para que te la hiciera a ti. Y también me surge la duda a mí, la verdad. En la Torah está escrito 3 veces que no hervirás al ternero en la leche de su madre y Ok, el judaísmo ortodoxo lo interpretó como no comer carne con leche, ¿verdad? Ese tema de la carne con la leche. el Bazar Bejalá. Ajá. Entonces, la pregunta obligada es, ¿el judaísmo reformista si aplica el no carne con leche? ¿No puede comer carne con leche o tiene que aplicar también lo de los minutos después de comer uno y otro, la división? O sea, ¿cómo ve este mandamiento el judaísmo reformista? Las 3 líneas no mezclan carne con leche. No mezclan carne con leche. Pueden ser más o menos, digamos, ¿cuál es la palabra? Riguroso en este de esperar el tiempo. Hay comunidades en Holanda, porque digo, la halajá es muy variada. Te vas a encontrar el movimiento en Holanda que dice 1 hora, la línea o la ortodoxa tradicional son 6 horas. Primero, hay muchas leyes sobre ese tema. Eh, los sefardíes en su época no mezclaban carne roja, pero mezclaban las carnes blancas, porque la carne blanca está hablando de animales que no son mamíferos, ¿no es cierto? No son de leche. Hay una discusión súper larga sobre ese tema, pero las tres respetan no mezclar carne con leche. Ya después, en este caso, nosotros dejamos cada uno ver si si respetará el tiempo o no. En mi caso personal, los minutos yo no le veo mayor sentido, más que por un tema alimenticio, que si haces los cambios de comida muy fuerte en el organismo te puede hacer mal, ese tipo de mezcla. Eh, pero más que nada eso, digamos, no somos tan estrictos en esperar 1 hora sobre eso, pero sí, nutricionalmente lo entendemos porque hay que esperar un tiempo dentro de una comida de un tipo y mezclarla con otra que te podría traer un problema digestivo. Pero a diferencia de las normas más tradicionales, como por ejemplo del Shulchan Aruch o el Arhaim, donde está determinado la forma de los tiempos, eh, para esta época nosotros, si bien guardamos esa alhaja, no, lo referente a los tiempos se lo dejamos a cada uno, verá si lo quiere esperar o no quiere esperar, eso se lo dejamos a cada uno. Pero en resumen, las tres respetan eso. Desde hace un tiempo en redes sociales se ha estado manejando mucho, pero bastante, el movimiento que empieza a estudiar la cábala. La cábala, que hoy en día hay escuelas muy grandes como la de Lightman, ahora la de Mario Sabán, que está casi a nivel mundial por vía internet, entre otras. Hay muchísimas escuelas de cábala y se está levantando demasiado el movimiento de la cábala. El judaísmo reformista, ¿qué opina de la cábala? ¿Sí se practica la cábala? ¿Sí es permitida la cábala? Lo digo porque, en serio, en términos de lo que yo estoy escuchando, oye, me está gustando el judaísmo reformista, ¿eh? Que no es difícil. Siento que a lo mejor se acomoda un poquito más a nosotros que estamos acostumbrados a otra vida, que no nacimos en una cuna judía, que nosotros, por llamarlo de una manera, no sé, venimos de las naciones acostumbrados a muchas cosas, siento que el judaísmo reformista como que te abre la puerta para no ser tan riguroso contigo, pero en este sentido de la cábala, ¿cómo entra en el judaísmo que profesas? A ver, el juez de la reforma estudia Cábala. Ahora, vuelvo al ritmo, se lo dejamos, cada uno verá cómo estudia la Cábala, pero se estudia Cábala. Acá hay algún movimientos que son más liberales que estudian Kabbalah, y hay gente que estudia con Mario Sabano, o con Lyman, o con el cabalista que ellos estimen conveniente, y eso se ve por igual en las 3 líneas. Ahora, la Kabbalah no es el pensamiento esotérico judío no es normativo. Aquí me refiero a que no es normativo, que no tienes por qué aceptarla o aceptarla. Es decir, dentro del movimiento conservador hay gente que no estudia Kabbalah porque no le gusta, Pero no es una ¿ya? obligación. Pero no es una obligación. Es un pensamiento filosófico esotérico de la Torah, ya de estudiar la Torah de una manera más, entendiendo en lo positivo de la palabra esotérica. Esotérico no significa malo, significa estudiar lo oculto que es de la Torah. Lo místico. Eso es estudiar la Cábala, los secretos de las letras, ¿no es cierto? El tema de los cielos, el tema bueno, no voy a entrar mucho en tema ahí, pero
Se estudia perfectamente. Yo tengo un libro de Kabbalah, no soy cabalista, no soy mecubal, pero me gusta estudiar la filosofía de la Kabbalah porque también es un tipo de filosofía. Tiene una antología un poquito distinta a la filosofía tradicional. Digamos que la Kabbalah viene siendo la filosofía oriental versus la filosofía occidental, que es más la tradición platónico, aristotélico, junguiana, kafkiana, etcétera. eh, la Cábala vino a ser como el pensamiento metafísico filosófico del judaísmo de la Edad Media y hacia atrás también, con el misticismo. Siempre ha existido en Israel. Cuando tú estudias toda la literatura antigua, siempre ha estado presente dentro de Israel. Eh, Simplemente hemos hecho matices sobre el tema, pero nunca se ha negado y nunca se ha prohibido estudiar Kabbalah. De hecho, se hace y cada uno ve libre qué tan allá quiere ir cuando le estudia la Kabbalah, así como el estudio de la Halajá o el estudio de la ciencia bíblica o el estudio del Midrash. Hay gente que solamente se dedica a estudiar Midrash, eh, o los estudios, en este caso, de pensamiento judío, que hay gente que solamente se dedica a estudiar pensadores judíos, ¿no es cierto? Como Martin Buber, Heschel, Franz Rosenzweig, Moshe Mendelssohn, etcétera. Entonces, no hay como una normativa, o diga, puedes o no puedes. Si quieres, hazlo. Es parte de la tradición, costumbre y pensamiento que ha tenido el pueblo de Israel a través de su historia. Es parte de nosotros. Y fíjate qué interesante, Andrés, porque ha habido muchos movimientos que empiezan a levantarse y decir, Jesús era un cabalista, Jesús era muy cubano. No sé, la verdad, no sé hasta qué punto realmente sea o no sea cierto esto, pero me ha llamado mucho la atención. Y en referencia sobre ahorita que comentabas tú que querías aportar algo, ¿querías decirme algo? Nada, sí he escuchado ese tema de Jesús y la Kabbalah. Yo entiendo a qué quieren apuntar porque dentro de lo que habla Jesús tiene mucha mística. Dentro de las palabras habla mucho de los cielos, habla mucho de cosas que es un lenguaje de la mística judía que posteriormente va a ser la Cábala. Lo que se hace es un anacronismo de decir Jesús era cabalista porque tiene conceptos que son de la Cábala, pero que tienen su origen en la mística judía. Entonces, suena más bonito decir eso. En vez de decir judío místico, Jesús cabalista. Y ahora te quería también preguntar sobre el hecho de que hace rato mencionaste que en el judaísmo reformista no está prohibido el estudiar algún concepto del Jesús histórico y que hay más libertad también. Me imagino que estudian ciencias bíblicas, ¿no? ¿Que es permitido estudiar ciencias bíblicas? Sí, sí, se estudia ciencia bíblica en el Instituto Reformista se estudia ciencia bíblica. Ok. Y en ese caso, también es permitido que la persona diga en algún momento, bueno, también quiero estudiar el Corán, quiero saber qué es el Islam, quiero conocer un poco de eso, todo eso es permitido. Sí, si quieres estudiar Corán y estudiar la sura del Corán, se estudia, porque finalmente es estudiar historia. No es que te vas a comprometer, te vas a convertir o nada de eso, sino que estás estudiando otra religión abrahámica. Es un estudio, es un estudio antropológico de otra creencia que nace desde el judaísmo. Me vas a creer, Andrés, que escucharte hablar y escucharte hablar del judaísmo reformista, cómo es, cómo actúa, cómo piensa, cómo te permite pensar, se me hace muy interesante porque abre la posibilidad de que las personas que son parte de ese grupo, o sea, no se cierren, no estén dentro de una burbuja y solamente estén escuchando la información que hay, sino se les permite poder investigar otro tipo de temas, otras corrientes. Se me hace muy interesante que, no porque esté a favor de que estudien de Jesús, sino en el sentido de que te lo permiten, o sea, para que no te cuente alguien y te diga, o sea, tengas la oportunidad de investigar por tu propia cuenta, ¿no? Se me hace un punto muy grande a favor, ¿no? Sí, de todas formas, dentro de los movimientos ortodoxos, no solo ultraortodoxos, los movimientos ortodoxos también estudian, así como el movimiento conservador también estudia, todos estudiamos. La, la diferencia puede que se radique en qué tan abierto eres para estudiar un tema en específico o criticar algo en específico. Pero dejando un poco la ultraortodoxa a un lado, los tres movimientos, ortodoxia, conservador y reforma, estudian estos tipos de cosas. Hay un mito que no se estudia, todo se estudia. Eh, la diferencia puede ser qué tan allá vas a querer ir, ¿ya? Porque siempre está como el tema o el miedo te puedes asimilar en abrirte tanto.
que no digo que no digo que no es así, porque hay que recordar que la mayor parte de los judíos son laicos, no son religiosos. Entonces, son más afines en este caso a los movimientos, por eso también es más popular en Estados Unidos, son más abiertos al movimiento de la reforma, que también tiene sus matices, porque de acá han salido movimientos reconstruccionistas, movimientos humanistas, que son básicamente deístas o son derechamente, eh, no creen en divinidades, por dar una, pero estudian toda la tradición. En cambio, la reforma sí tenemos esa conexión con Dios, eh, tal vez no tan normativa, no sé cuál es la palabra de cómo definir que sea tan norma, que para poder ser Dios tiene que ser así, así, de estar en una forma, sino que ve cómo tú te sientas más cómodo de llegar. Ahora, para seguirte robando unos minutos más, me gustaría preguntarte, el judaísmo reformista, ¿qué piensa a través de todo lo que ha sucedido en el tiempo, que han nacido otras corrientes? ¿Qué piensa sobre el judaísmo caraíta? O sea, ¿el judaísmo caraíta es válido? ¿El judaísmo caraíta se considera parte del pueblo de Israel? ¿El judaísmo caraíta tiene su postura? Ya ves que el caraísmo nació, si más no recuerdo, en el siglo VII de nuestra era, y que el judaísmo caraíta empezó a desarrollar un pensamiento en el cual dijeron, bueno, la halajá como que no es muy necesaria, pusieron muchos cercos de protección y lo que tú quieras, entonces no ocupamos de un rabino. Yo veo el tema delicado, yo veo el tema delicado, porque pues también en cierta manera necesitas la tradición para interpretar ciertas cosas, ¿no? He descubierto que cuando dicen lo pondrás entre tu mano y tu frente, ya estás usando los tefilín, los tefilín, Sí. pero los caraítas, como no consideran la tradición válida, pues no usan tefilín, lo ponen en una puerta o en una ventana, el texto del Shema, y dicen, oh, ya cumplí con la misma. Y yo digo, bueno, porque que yo sepa, ninguno, ni Maimónides, ni Rashid, ni nadie de ellos, ni Nachmanides, nadie nunca estuvo en contra de los tefilim, y ahí nunca hubo problemas, pero llega el judaísmo caraíta y dice, no, todo eso que están haciendo como que no me da mucho sentido. El judaísmo reformista, ¿qué considera el judaísmo caraíta? ¿Es legal llevar el judaísmo caraíta? Bueno, la persona que elija el judaísmo careta está bien, no nos complica mayor el tema, es parte de Israel, es otro pensamiento que hay dentro de Israel. El movimiento carética fue muy grande en la época de la Edad Media, fue muy popular también en la Edad Media. Después, por algunos errores que cometieron políticos, tuvieron un desastre. Pero actualmente existen movimientos caréticos en Israel, son muy minoritarios, de todas formas, pero son parte de Israel. Y otra línea de pensamiento que hay dentro de Israel. Y vuelvo a repetir, no tenemos problema. Me gusta, encuentro interesante la manera de cómo ellos plantean la Torah, la forma de cómo ellos la ven, la plantean. Interpretaron de una manera distinta al momento rabínico el tema de los tefilín o el tema de la mezuzá con el claf, que ellos no ocupan claf. Eh, Simplemente hicieron una interpretación distinta al movimiento rabínico. El movimiento caraíta dice que esto es simbólico, que no es necesario, es recordar, es colocar ciertas cosas, pero no es que hay que colocarse algo en el brazo, que son los tefilín. En cambio, el movimiento rabínico lo interpretó que para que la persona pueda cumplir el mandamiento, tiene que ser algo físico, algo que te recuerde siempre que eso, ahí tú estás cumpliendo un mandamiento y que no se te olvide que es un mandamiento. Entonces son dos interpretaciones, uno de una manera simbólica y la otra de manera física, pero ambas para nosotros son válidas, no, no nos complica, pero como el movimiento reformista es parte de la tradición rabínica, obviamente nosotros eh, ocupamos lo que es el tefilín, la kipá y todo lo que corresponda. Esa sería como la diferencia. Ellos no tienen como si tienen sus propias tradiciones, perdón, tienen sus propias tradiciones, pero no son normativas, como lo plantea el Shulchan Aruch o otro libro de código de ley judía, sino que cada uno, el punto carita ve cada uno cómo más o menos puede guardar el mandamiento según más o menos cómo le vaya apareciendo, pero dentro de los márgenes que el mismo caraísmo puede tener. Ahí yo desconozco más allá que eso. En esa parte podemos tener un punto en común con el movimiento más liberal, que
cada uno va viendo cómo va acomodando el cumplimiento del mandamiento. La diferencia es que nosotros ocupamos la tradición rabínica y ellos, y el movimiento carita no. O Pero sea, ambos llegan a una interpretación distinta y ambas son válidas. o sea que en cierta manera se cumple lo que se ha escrito por los otros rabinos, ¿no? También los rabinos dicen, Shivim Panim la Torah, en las 70 caras de la Torah, o sea que entraría en Ujú. esa etapa, ¿no? Otra Correcto, forma sí. más de interpretación de la Torah, ¿no? Es otra forma de cómo interpretar la Torah. Lo interpretar de manera simbólica es válido perfectamente, no hay ningún problema con eso. El movimiento rabínico te va a decir que esto tiene que ser físico para que nunca se te olvide, así tomado de los tzitzit. Perfecto, ningún problema. Ambas son válidas. Lo importante, y vuelvo a repetir, es qué haces tú con eso como persona. Pregunta y terminamos para no robarte. Yo sé que tienes muchas cosas que hacer y nos encanta que nos hayas dado este espacio, de verdad, te estoy agradecido. Pero quiero hacerte una pregunta más, y esta pregunta es muy incómoda. Entrevisté a otra persona que es historiador y como que se incomodó un poquito con la pregunta. Y bueno, yo creo que al final de cuentas, lo que llamamos en hebreo el pilpul, el debate, la plática, nos hace conocer un poquito más, ¿no? Y tratar de llegar a unas mejores definiciones. Pero la pregunta que yo te quiero hacer, esta que también me la he hecho a mí mismo, digo, bueno, el hebreo que hoy en día se maneja en Israel, que es el hebreo moderno, que sabemos que nació con Esdras y Nehemías, cuando el hebreo se mezcló con el arameo, y nació el hebreo moderno, ¿no? Que ya la Aleph es como un tipo X y así sucesivamente. Pero ¿qué pasa con la Torah que tienen los samaritanos? Que la Torah de los samaritanos está en un hebreo muy, muy, muy antiguo, que le llaman Paleobreo. paleohebreo o hebreo de la Torah. Y ese paleohebreo, que son pictográficos y son polisémicos los rasgos con los que están escritos, ¿qué consideran ustedes? ¿Que esa Torah que tienen los samaritanos verdaderamente se debería de estudiar de esa manera? ¿O con el hebreo moderno que tenemos hoy en día, con lo que tenemos los sidures y todo lo que la Torah, incluso lo que tenemos, es válido? O sea, con el puro hebreo moderno que tenemos es válido, ¿o sería algo mejor retornar al paleohebreo con la Torah que tienen los samaritanos? Sería inoficioso al día de hoy escribir Torah en paleobreo, para que todos empiecen a conocer el paleobreo. Sería algo inoficioso por la logística que tiene que haber. Ahora, la Torá samaritana, si bien ellos mantuvieron el paleohebreo, él tiene, no recuerdo cuántas variantes tiene con la Torá, en este caso que maneja el judaísmo en general y que manejaba Qumran en general. Tampoco hay problema de que la escritura cuadrática que manejamos al día de hoy sea distinta al paleohebreo, por la sencilla razón que Ezra cambia el paleohebreo al cuadrático por la necesidad de no confundir la lectura con los samaritanos. Ese fue el objetivo. Como ambas se escribían de igual forma, necesitaba marcar una diferencia y ya que la letra que están manejando en la diáspora es mucho más amigable porque ya es el lenguaje que están manejando, se toma la decisión, el consenso de hacer el cambio a la cuadrática para poder diferenciar, vuelvo a repetir, la versión samaritana, que en esa época ya estaba mucho más asimilada, que la versión que está manejando Israel. Y Qumran en algún momento parece que nos da la razón con eso, pero independiente de eso, volver al paleohebreo como escribir un rollo de Torah sería algo más mmm, llamativo, digamos, pero no se ocuparía probablemente la sinagoga, sería como más o de adorno, la verdad, porque básicamente la pronunciación es la misma, la pronunciación cambia muy poco, entonces no hay mucha diferencia en eso, lo que te puede cambiar es que una vez se diga W, me decir va, gua, pero básicamente es lo mismo porque esas pronunciaciones también van a cambiar con Europa y las pronunciaciones que están en Marruecos. El tema es que yo lo encontraría inoficioso, sí lo encontraría interesante que se hicieran algunos rollos de Torah en paleohebreo, pero pero no hay personas, digamos, preparadas, según las normas judías, no habría personas preparadas al corto plazo de escribir un Sefer Torah como corresponde sin tener problemas de caligrafía o errores al paleohebreo, ya que los Sefer Torah se escriben a mano. Como se escriben a mano, los soferim, que son personas que estudian para hacer eso, son varios años de perfeccionamiento para escribir un rollo de Torah, que se demora alrededor de 8 meses, un año. Pasar al paleohebreo y escribir específicamente de esa forma tomaría mucho tiempo.
Por eso te diría que sería un poco inoficioso, sería algo más decorativo, más que se llegue y ocupe, teniendo en cuenta que la lectura es la misma y el idioma es el mismo. ¿No crees, no consideras que se haya perdido alguna riqueza o alguna, ya ves que también es pictográfico, tiene sentido la escritura o tiene algo que decirnos la escritura? ¿Tú consideras que el hebreo moderno, el paleohebreo, no se haya perdido alguna intención con la que fue escrito, con la que fue dicha cierta palabra? Por ejemplo, cuando leemos Bereshit, Bara Elohim, Eta Shammai Ve'et Haaretz, que cuando leemos ese texto, en hebreo moderno y en hebreo, o en paleohebreo, tengan algún tipo de connotación diferente. No, porque los historiadores han dicho que no tiene esa connotación distinta porque eh, los significados que tiene la cabeza de buey con la Aleph tienen el mismo significado, eso no ha cambiado. Porque ambos apuntan a lo mismo, igual que la letra Ain, que es un ojo, y si bien el hebreo de la Torah que tenemos actualmente es distinta al Ain, pero ambos significan ojo. Un reflejo, como ¿Entiendes? Adán Entonces, esfuerzo y así, ¿no? exactamente, entonces no hay ningún cambio en eso. Si lo único que cambió fue la forma de la letra, no el significado o lo que puede traer el pictograma detrás, porque eso está dentro del estudio de la letra y del alefato. Eso no se ha perdido. Entonces, cuando en las redes sociales, lamentablemente, te enseñan es que el hebreo que manejamos del segundo, porque ya el hebreo del segundo templo no es el hebreo del primer templo, que es obvio, De acuerdo. pero los significados siguen siendo lo mismo. Entonces, es un error decir esto es una alteración. No son alteraciones, fueron adaptaciones por una necesidad y significan exactamente lo mismo. No hay un cambio ahí. Por eso tú no ves historiadores importantes, no ves filólogos importantes haciendo un problema con el paleohebreo y el hebreo. Y Si no te me das cuenta, puedo, las personas que han hecho esta problemática son personas no judías, que ni siquiera estudian de manera seria el tema. y no me puedo ir sin hacerte la última pregunta ya para No, dejarte. dale, si todavía tengo tiempo, no te preocupes. Gracias, gracias. Sabes que cuando yo empecé a estudiar esto de la Torah, y de las hebreas, de Shabbat y esas cosas, eh, la primera forma en cómo trataron de atraerme, lo digo de buen sentido porque pues, a mí me sirvió y aprendí, pero fue el hecho de hablar de las ovejas perdidas de la casa de Israel, de hablar de las 10 tribus que se asimilaron si mal no recuerdo, en el 700, no, en el 586, cuando vinieron y el reino de la parte del norte se Lo serio. extravió. Ajá, llegaron los sirios, llegó a Ashur y los llevó y, ok, está bien, toda la historia y te narran una historia muy, muy interesante y que Jesús va a venir después de así, tengo otras ovejas que no son de este redil, las ovejas perdidas de la casa de Israel y que solamente existe Judá y que andan 11 tribus perdidas. A estas alturas, ¿tú consideras que incluso me llama muy interesante que a lo mejor el Nuevo Testamento no sea muy válido para el judaísmo, pero llame la atención que cuando hablan en el Apocalipsis de las 12 puertas, o sea, menciona las 12 tribus, diciendo que la gente va a retornar por medio de 12 tribus, no solo de Judá o no solo de Benjamín, sino de las 12 tribus, como diciendo que va a haber un retorno? En el sentido del judaísmo reformista, ¿qué considera? O sea, ¿realmente podemos hablar de unas tribus perdidas que se asimilaron y que tienen que retornar? ¿O el hecho de tribus perdidas es un as bajo la manga para hacer que la gente empiece a hacer? A ver, el tema de las tribus perdidas es un tema largo. Hay una historia sobre Cristóbal Colón que lo estaba buscando, no sé dónde sacaron esa historia, pero bueno. No es algo importante porque dentro del mundo judío se ha enseñado siempre que las tribus siempre han estado dentro del mundo judío. Y eso se sabe por la sencilla razón que hubieron varias migraciones del norte hacia el sur. Hubieron varias migraciones del norte hacia el sur cuando hubieron eh, las invasiones a Siria. Mucha gente del norte viajó al sur, de las tribus viajaron al sur. La gente que en la época de Rey Josías se fue a Elefantina y después vuelve a Israel también eran parte de otras tribus. Entonces siempre han estado. Cuando nace la palabra de la región de Judea o los judíos en el libro de Ezra, los persas empiezan a tratar a toda la región como judíos por el gentilicio de la región de Judea. Pero en ese grupo están los levitas, están los descendientes de la tribu de la tribu de Judá, estaban los descendientes de la tribu de Benjamín, Pablo, así también fue. estaba la tribu de Isaacar. Entonces no es que hayan estado perdidas, simplemente que la región ya se le llamó
en la región de Judea, donde habitan los judíos, que es el gentilicio persa que se ocupó. Por lo tanto, al levita también se le dice judío, cuando en realidad es levita, pero en el lenguaje actual a todos le decimos judío porque es una manera mucho más simple de identificar. Es como decir, allá viven los levitas, allá vive Isaacar, allá vive Neftalí. Al día de hoy sería inoficioso. Entonces, a través del tiempo era mucho más fácil decir a todos judíos y no decir, este es el judío, este es el sacerdote de los judíos, a un Que, levita. que se ve reflejado en el libro de Esther, ¿no? Que ya en general a todos les llaman judíos, ¿no? A todos los llaman judíos, ya no importando digamos, el origen. A ellos no les importaba el tema de las tribus, les importaba quién vivía en esa región. Y en esa región vive, la región de Judea, viven gente que los conocemos como judíos, ¿ok? Y no hacen identificación entre tribu y tribu. Si te vas al mismo Nuevo Testamento, Pablo se identifica como alguien de la tribu de Benjamín, Uh -huh. pero también se identifica como judío. También tiene que ser así, sí, exacto, sí. Entonces te das cuenta que no es que las tribus se perdieron. Ahora, ¿sabemos realmente cada judío a qué tribus pertenecemos? No tenemos idea. Ha pasado mucha gente, mucha agua bajo el puente. Han habido millones o centenares de conversiones, ¿no es cierto? A través de los siglos, muchas conversiones. Yo no sé si en algún siglo atrás algún familiar mío se habrá hecho es converso o mantuvo una línea. Eso no lo sabe nadie. Eh, lo que sí sabemos por, por la legislación que ha reconocido el Estado de Israel son los hijos de Menasés que se mantuvieron en la India por toda una historia. Lo reconocieron como hijos Menasés, así como los judíos de Etiopía, ¿no? Etiopía Uh -huh. y algunas comunidades que sobrevivieron en China, que ya identificaron algunas que todavía se han mantenido o que son descendientes directamente porque tienen como demostrar que son descendientes, porque tienen artículos, tienen fotografías, tienen historia, tienen libros. Entonces, yo creo que el tema de las 10 tribus se ha deformado. No digo que no, porque también hay mucha, y yo conozco, de mucha gente que son descendientes que su abuelo dejó de ser religioso, como en mi caso, mis bisabuelos dejaron de ser religiosos, yo crecí como una familia judía secular, eh, dejan de ser religiosos y que ya el nieto bisnieto ya no se identifica, pero a veces va al cementerio y no tiene idea de ninguna costumbre. Y gente así, yo soy descendiente judío, mi abuelo, mi bisabuelo o mi abuelo eran judíos y yo, bueno, hasta aquí llegué, y es todo lo que saben. De eso hay mucho, que eso también se conocen como Latinoamérica está lleno, igual que en Europa, está lleno. Entonces el tema Los marranos, de... ¿no? Los conocimos. Sí, sí, porque por eso digo que es un tema complejo. Ahora, hay mucha gente que ha ocupado este tema de las 10 tribus para crear Sí, sí, sí. una doctrina de la 10 tribus que no tiene ningún sentido, porque a final del día o, como yo digo, o vas a guardar igual creencias cristianas. Entonces, ¿cómo lo ve el mundo judío? Si vas a guardar creencias cristianas, no vas a ser judío. O no vas a pertenecer a, digamos, a Israel dentro de los márgenes que Israel te estableció para identificar, eres parte del pueblo de Israel. Eh, por la sencilla razón que sigue guardando otras costumbres, otras tradiciones con las que el pueblo judío no se ha desarrollado durante siglos, que no pertenecen ni a las costumbres, ni al desarrollo social, ni la forma de cómo se han acercado el texto de la Torah, Uh -huh. de la relación que se tiene con él a través de costumbres, comunidad, etcétera. Entonces, como no quieren pertenecer, digamos, o no quieren hacer conversión o pertenecer al mundo judío, han buscado encontrar una salida indicando somos las 10 tribus perdidas de la casa de Israel, pero que para nosotros eso era como nuevo, pero ¿cómo llegaron a tal conclusión? Lo que está escrito aquí, pero esto que te aquí lo seguimos llevando. De hecho, el mismo Nuevo Testamento te va indicando, estas son las tribus, nosotros les vamos a ir a buscar las tribus perdidas y los lugares que menciona el Nuevo Testamento son los lugares donde están las comunidades más grandes de judíos. Sí, sí, cerca alrededor. Entonces, y que ese panorama cambia después de las guerras contra Roma. Eh, Ahora, no estoy diciendo que sea malo o bueno, lo que estoy diciendo es que desvirtuaron el mensaje reinterpretaron, y eso voy, reinterpretaron el mensaje
de un profeta que no estaba hablando para 3000 años después. Él estaba viendo un problema que estaba teniendo en su época y que a través de un mensaje como justicia social, como le dice Abraham Yeshua Heschel en su libro Los Profetas, intenta dar una solución o una palabra a su nación o el lugar donde esté viviendo, de que esto se va a solucionar luego. Y esto va a pasar. Por eso digo que hay muchas reinterpretaciones sobre los textos que a veces son anacrónicos, que no tienen mucho sentido. Ahora, eh, para cerrar ese tema, yo no tengo problemas no tengo problemas que ellos quieran tener una raíz judía dentro de los movimientos, dentro del movimiento cristiano, porque lo tiene, es innegable, porque así nació el judeo-cristianismo, como ya se define en el siglo XIX, eh, buscando la raíz de la creencia de Jesús y los apóstoles, ¿no es cierto? Y que sí se mantuvo al menos por 70, 80 años hasta después de la guerra. Y lo encuentro válido, está bien. El tema es que, hicieron un anacronismo con la historia. Es decir, queremos ser esto, pero tampoco queremos ser esto otro. Comprendo. Entonces, no como no queremos ser esto otro, entonces fueron al pasaje de un profeta donde habla de las dos varas y reinterpretan eso, dice, estos somos nosotros. Sí, sí, comprendo. ¿Me entiendes? Cosa que ni los apóstoles no lo hablan. Pablo de Tarso tampoco lo habla. No habla de unir las dos varas. Eso me parece extraño. Si fuera tan importante, lo hubieran dicho. Lo que se habla Pablo de Tarso es que esta gente que viene fuera de Israel son injertadas en el olivo silvestre que viene siendo Israel y que son parte de Israel. No dice son parte de las 10 tribus. ¿Me entiendes? Él no habla que son parte de las 10 tribus. Interesante. Él dice, eres parte de Israel, no parte de las 10 tribus, y ahora son coherederos, como cualquier converso al día de hoy, de las promesas, ¿no es cierto?, de la ley, de las costumbres. Ahora eres heredero de todo esto. Lo que nosotros heredamos, ahora también es herencia tuya. Así como la herencia que ya, como decimos nosotros, que la Torah es herencia ya para los hijos de Jacob, ahora también es parte de tu herencia, como cualquier converso. Un converso es un judío, o israelí, si lo quieren poner en esos términos. Ujú. No hay ninguna diferencia, pero no te estamos colocando, ahora que que ingresaste a Israel, Pablo de Tarso no te dijo, ahora tú eres de la tribu de Rubén. Tú, ahora que tú ingresaste, eres de Neftalí. Ahora que tú ingresaste, eres de Dan. Te dice ahora, fuiste injertado en Israel. Punto. Sí, porque sería un problema, ¿no? Sabiéndolo como lo explicas, que me gustó la explicación, o sea, sería un problema. Yo te puedo decir, entraste a Israel, pero no te puedo catalogar de qué tribu eres porque sería inherente, ¿no? En base a qué me podría referir a que eres de tal y tal tribu, ¿no? Correcto, por eso nosotros no podemos decir, somos judíos porque es el gentilicio, pero si me dicen, ¿y ustedes saben de qué tribu eran? ¿De qué tribu son? No tenemos idea, porque no tenemos cómo saberlo. Pero al día de hoy todos nos identificamos como judíos, sea levita o no levita. A levita le decimos judío igual. Ahora, Ahora, si lo quiere llevar como al mundo venidero, cuando Dios ya diga, sabes que el mundo venidero se acabó, no va a haber más guerra, lo que todos buscamos va a haber paz, ¿no es cierto? Eh, necesito repartir la tierra, bueno, tú Andrés o X o Julio, vengan para acá, mira, usted en realidad somos todos Israel, pero te voy a decir, tú eres de tal tribu, esta va a ser tu herencia. Ok, tal vez eso dentro de un futuro, en el ámbito teológico, sea así. Y los levitas, ustedes van a estar acá, o tal vez no lo saben. Todo eso está dentro de la especulación y de lo que las personas se imaginan que podría suceder en el futuro. Por eso que para nosotros aceptar el tema de las 10 tribus es como, si tú como, no tiene mucho sentido, teniendo en cuenta que el mismo Nuevo Testamento, a menos lo escrito en la primera carta de Pedro, va a las comunidades más conocidas, las más grandes, y lo que yo te estaba explicando y Pablo de Tarso no te dice, ahora tú eres parte de las 10 tribus, dice parte de Israel nomás. sí, creo que el único texto, si mal no recuerdo, es Santiago capítulo 1 que dice a las 10 tribus perdidas de Israel, saludos. Es todo lo que dice, no menciona quién es de quién, ¿no? Solamente saluda. Es que eso es lo otro cuando tú analizas, aquí ingresamos en un tema distinto, pero si tú analizas, dice, saludos, ¿a quién? A los que están perdidos. ¿Y cómo va a estar perdido? Se lo está saludando.
es cosa de analizar el mismo texto. Hola, ¿cómo están? Ustedes son los 10 tribus perdidas de Israel. Saludos a todos ustedes. Bueno, si estamos perdidos, ¿cómo no estás saludando? Si tengo que encontrarte primero. Oye, se me figura como la policía buscando a alguien perdido y lo saludan. Los saludos. Estás perdido. Sí, por eso que a veces hay que leer bien el texto. ¿A quién está saludando? A menos a menos que digan, mira, nuestra misión es ir donde estos judíos que se asimilaron, que ya existían, judíos romanizados, asimilados, o judíos que en la época macabea querían ser griegos, no querían ser judíos, como le pasó al sobrino de Filón de Alejandría, Ujú. que él negó y desechó y negó toda su judaidad para ser 100% romano. Sí, sí, que se hacían la desoperación de la Brit Milán, ¿no? Para que no pareciera. Correcto, entonces ahí tienes un tipo de asimilación. Yo te podría interpretar esos pasajes, vamos a ir donde estos judíos que se asimilaron, llevándole un mensaje en realidad de que hay una nueva visión, encontramos de lo que a usted le enseñaron, encontramos esto. ¿Me entiende? Entonces, lo puede leer de muchas formas. Lo único que me llama la atención es que está saludando a algo que está perdido. Entonces, saludo a todos ustedes que están perdidos. Está hablando al aire, Nunca lo hubiera o que interpretado así, ¿eh? Nunca lo hubiera interpretado así, te lo juro. es que solo leer lo que mismo dice el texto. El texto, no me estoy saliendo del texto. El texto de Santiago, de Nuevo Testamento dice, hola, los saludo a todos ustedes que están perdidos. ¿A quiénes? ¿Nosotros? Nosotros perdidos, ¿cómo supiste de mí? Ahora, me surge una pregunta con miedo, ¿eh? La verdad, me surge una pregunta con miedo, porque digo, bueno, ok, supongamos que esto de las tribus, porque me llamó mucho la atención, no soy una de las personas que aquí en la comunidad le dice que a la gente, somos ovejas perdidas de la casa de Israel, llevo un tiempo ya estudiando esto y como que también no estoy muy a favor, pero me surge la pregunta del millón de dólares. Si el judaísmo va a tener, Besrat Hashem, Olam Haba, cuando guardamos la Torah, Shabbat, todo lo que tú quieras, ok, muy bien, perfecto. Pero los que estábamos fuera de Israel, los que no somos judíos, o los que no hicieron conversión al judaísmo, o los que no están llevando nada de esto, ¿cómo pueden encontrar la salvación? ¿Qué dice el judaísmo? ¿Qué dice el judaísmo reformista? ¿Qué dice? O sea, ¿qué podemos hacer los que no nacimos en cuna judía, los que nos vendieron tal vez la idea de las 12 tribus y dijimos, bueno, pues ya somos parte de las tribus, ya se hizo, ¿no? Pero si sabemos que podamos comprobar que lo de las tribus no es como que algo tan tangible, entonces los que están fuera de Israel, ¿cómo podríamos encontrar la salvación o cómo podríamos encontrar el Olam Jabá? A ver, es que el tema de salvación es un tema complejo porque en el judaísmo el tema de salvación no es como lo entiende el mundo cristiano o el mundo occidental, que tienes que creer en Jesús para ser salvo. ¿Salvarte de qué? Esa es la primera pregunta que yo le hago a todos mis conocidos. Ok, si tú crees en Jesús es para salvarte de qué? Eso es lo primero que tienes que preguntarte. ¿Salvarte de qué? ¿Del infierno? ¿De la muerte del alma? ¿La destrucción del alma? ¿De no resucitar? ¿Salvarte de qué? Esa es la primera pregunta. Entonces el judío no piensa así. El, ¿Por qué no habla de salvación? El judío no habla que tienes que comportarte o aceptar tal cosa para ser salvo, pero ¿salvarte de qué? Si la Torah no habla de una salvación o de destrucción. La Torah es un manual de ética. No es un manual para decir de esta forma tú te vas a salvar de la destrucción de tu alma. Sí, lo que dice nada más Deuteronomio 28, pongo delante de ti la vida y la muerte. Escoge tú, o sea, está hablando de la cosa física, de la cosa tangible que tu cuerpo va a desarrollar, ¿no? O sea, lo que está aquí. Correcto. Pero no habla. Tampoco dice la Torah que la forma de salvarte para no resucitar. Tampoco la Torah habla de eso. Lo que habla la Torah es que esto es bueno y esto es malo. Ujú. Eso habla la Torah. Los mensajes de los profetas dicen a Israel le ha ido mal porque se ha portado así, porque la Torah los está acusando que se están portando mal, están cometiendo idolatría. No está hablando que porque Israel cometió idolatría se les va a destruir el alma o no van a resucitar. Los profetas no hablan de eso. Lo único que te dicen, eh, si cumple la Torah, te va a ir bien, si no, te va a ir mal. Ya la idea de la resurrección se va a ir desarrollando poco a poco con Isaías y ya muy desarrollada con el libro Macabeo. El libro Macabeo desarrolla muy bien el tema de la resurrección. O sea, no es que lo desarrolla, lo menciona como una creencia ya muy desarrollada dentro de Israel. Eh, Donde en una matanza, un judío le dice a un griego que él va a estar, no va a resucitar, su alma va a ser,
su memoria va a ser borrada y él va a resucitar en el último día por lo que está haciendo, como una salvación vicaria. Eso es todo lo que nos está diciendo. Entonces, al mundo judío lo único que te dice que para heredar en el mundo venidero es ser buena persona. Olvídate de judaísmo, olvídate de una fe que profeses. O sea, como cuando le preguntaron a Pablo, que le dijeron a Pablo, bueno, los que no conocen la Torah, que Pablo contesta, sus acciones, sus actos son su propia Torah, ¿no? Básicamente eso, y es por eso que eso es lo que te plantea la Torá. Dice, una ley será la misma para el extranjero, para el nativo, para el comercio, porque la única acá, a ver, la ética y la moral es igual para todos. Si bien puede ir cambiando de región en región, pero en los marcos de la Torá es lo mismo para todos. No robar, no mentir, no cometer adulterio, no desear lo del prójimo, no poner tropiezo al ciego, honrar al papá y a la mamá. eh, Son cosas de ética y moral. Ahí entramos todos. La única diferencia se va a marcar si la responsabilidad que tiene cada uno. ¿Cuál es la responsabilidad? La responsabilidad que yo tengo como Andrés no es la responsabilidad que tenía el levita. El levita tenía otra responsabilidad por él, por Andrés tenía otro tipo de mandamientos que a mí no me afectan porque él es un levita. Lo mismo sucede con un rey. Son los mandamientos que estaba hecho por un rey no eran para mí, porque yo no soy el rey. Ni el mandamiento que tenía un sumo sacerdote no era para el Cohen Gadol, el sumo sacerdote, no era para el levita, era para los descendientes de Aarón. Entonces hay divisiones, que eso se llama el Kli, Cohen, Levi, Israel, que son mandamientos para el Cohen, para el levita y para Israel. Hay divisiones. Lo mismo sucede con el extranjero. El extranjero puede celebrar la festividad de Pesach, sí, pero si quiere comer el cordero pascual, en este caso tenía que circuncidarse. Pero puede celebrar todo lo demás, ya como la fiesta de Sukkot. Entonces, siempre en lo que es ceremonial litúrgico hay diferencias, pero esta diferencia no es que sea más importante que este, simplemente que a este se le dio la responsabilidad sobre un tema en específico y a estos no. Pero en todo lo que es ético-moral entran todos. Y con la cuestión me gustó mucho la respuesta, con la cuestión de la resurrección, no me quiero quedar con esto, me gustaría preguntar, ¿sí? El otro día miraba un short, unos videos cortitos, ¿verdad? Short, Uh -huh. los videos cortitos, miraba un video en el cual mencionabas, acabo de adquirir apenas el libro de Adolfo Reutemann, judío de la antigüedad, y que empezar apenas a leerlo, pero me llamó mucho la atención que lo sacaste a colisión hablando sobre la resurrección junto con otros dos, y me llamó mucho la atención porque, bueno, hoy en día se debate mucho sobre la resurrección de Jesús. Incluso, te soy sincero, tengo mis dudas, porque pues, está escrito que el hombre nazca y muera una vez, ¿no? Pero, ¿qué piensa el judaísmo sobre la resurrección? O sea, pudiéramos, independientemente de que se lo pudiéramos decir a Jesús, independientemente de eso, la resurrección, te pregunto por esto, porque en toda la Tanaj yo no lo he encontrado, me falta más estudiar. Lo que he sabido es que en el libro de Daniel dice o sea, los cuerpos se levantarán, los cuerpos se levantarán. Es lo único que yo he encontrado en el libro de Daniel, no he encontrado también en la Torah que diga algo así. No sé si a lo mejor no he rascado bien la escritura, pero propiamente, y me llamó mucho la atención ahorita que mencionaste lo de los macabeos, no sabía que en el libro de Macabeos ya menciona lo de la resurrección, ya menciona, entonces ya lo habla en un libro muy, muy acercado a la época de Jesús, entonces en la época de Jesús me imagino yo como que toma más fuerza tanto lo de la resurrección como otros temas que hemos sabido que tomaron fuerza, relevo en esos primeros años, pero o sea, la resurrección es algo tangible, es algo que se puede comprobar en la Biblia hebrea, o es algo simplemente que es una interpretación posterior. A ver, bueno, esto sí es pensamiento de judaísmo de reforma. Eh, Voy a poner con la premisa de que nadie sabe lo que hay después de la muerte. Nadie De sabe, acuerdo, de porque acuerdo. nadie ha vuelto a decirte esto es así. Entonces, lo que hacemos es lo cubramos sobre algo que no sabemos. Y de ahí buscamos respuestas en los escritos de los sabios antiguos, que es normal. Ahora, la idea de la resurrección para el mundo judío del segundo templo es gradual, no es que apareció de repente, sino que tiene que ver con la reinterpretación de los textos. Ya eso lo tenemos súper claro, porque tú te vas a la Torah
y no hay ninguna idea de resurrección. Las interpretaciones sobre los 5 libros de Moisés, sobre la resurrección, son interpretaciones modernas, ya basado ya en la idea preconcebida de la resurrección, ¿ok? Porque el rey David y el rey Salomón no hablan de resurrección. Por eso en el libro de Eclesiastés habla de que no hay nada después de la muerte, básicamente. El que murió y ahí que se quedó. Ujú, ¿Por qué no tiene desarrollada esa idea todavía de la resurrección? Eh, el libro de Isaías en algunas partes habla de una idea de resurrección, como Ezequiel habla del Valle de los Huesos Secos, que de ahí se toma una idea de la resurrección, al igual que el libro de Daniel, que es mucho más específico. El libro de los Jubileos también habla de la resurrección. Macabeos habla derechamente de la resurrección. Eh, y se empiezan a interpretar, a reinterpretar. ¿Y por qué se empiezan a reinterpretar? Por una necesidad. ¿Por qué el justo y el impío tienen que vivir exactamente igual cuando la Torá me dice que el justo debería vivir mejor? Algo que se planteó Salomón, ¿no es cierto? ujú. Entonces la respuesta es que encontraron también por ideas extras que con donde Israel empieza a vivir, en este caso con los persas, encuentran una respuesta que tiene que haber algo más después de la muerte. O voy a ser recompensado, mi sufrimiento que estoy viviendo ahora tiene que ser recompensado de alguna forma en un futuro con Dios, porque Dios no va a permitir que yo haya sufrido toda una vida para no recibir nada. Entonces haberle servido no hubiera tenido ningún tipo de sentido. Haberme portado bien, haber servido algo que los saduceos van a decir, eh, disfruta toda la vida, que es una idea griega, porque después no hay nada. No te acuerdas nada de nacer, tampoco te vas a acordar nada después de morir. No te vas a acordar nada. Entonces se empiezan a reinterpretar los textos y se empiezan a escribir libros y literatura extra bíblica, que conocemos como deuterocanónicos o apócrifos, y vas a encontrar muchas ideas de la resurrección. En el libro de Enoch también vas a encontrar esta idea de la resurrección también. Y que son libros que para la época de Jesús son conocidos, son leídos y son muy, digamos, que están en el paladar de la población. ¿Ya? Porque muchas cosas que están en el Nuevo Testamento o que se encontraron en Qumran son ideas que están en libros extracanónicos, en el Eclesiástico, el libro de No, en el libro Jubileos, en el manual de la comunidad, en primera y segunda de Macabeos, lo vas a encontrar en la ascensión de Moisés, en los Midrash sobre Moisés. Entonces, hay toda una idea. Entonces, cuando llegamos a la época de Jesús, estas ideas ya están completamente desarrolladas, pero es un proceso al menos de 300 años. ¿Ya? Y escritura sobre este tema. Y son ideas ya desarrolladas y Jesús habla, obviamente, de esta idea de la resurrección, la conversación que tiene con Marta, ¿no es cierto? Que le dice, le dice a Jesús que ella sabe que van a resucitar después en el mundo venidero y Jesús le da la respuesta que con él es inmediata. Entonces se forma toda esta idea buscando la solución del sufrimiento humano, de por qué estoy sufriendo yo acá, sirviéndole a Dios y nos estamos muriendo de manera injusta, tiene que haber una respuesta en el futuro después de la muerte. Entonces, ¿podemos comprobar una resurrección después de 3, 4, 5 o 10 días muertos? No, no hay cómo hacerlo. Nadie sabe cómo hacerlo. Es la esperanza que tenemos, y esto sí es parte del mundo judío fuerte, es la esperanza que tenemos en el mundo venidero, que todo el mundo tiene que, o los justos tienen que ser resucitados y los malvados quedan al olvido, o no lo sabemos. Y el mundo fariseo va a interpretar como que hay una vida después de la muerte con la inmortalidad del alma, que en realidad sí, después de muerto, hay una vida después de la muerte inmediata, pero la resurrección es una vez que la tierra haya sido purificada, en estos términos, y después revives para heredar lo que se le prometió a Abraham, Isaac y Jacob en su momento, y el resto de las naciones para que puedan vivir cómodamente. Y mientras tanto, en esa espera, tú tienes una vida después de la muerte, en otro lugar, en otro espacio, en el Gan Eden, el seno de Abraham, lo que sea, no sabemos. Lo cubramos en esta oscuridad y navegamos en esta oscuridad que podría ser, y ahí ortodoxos, masoretíes o reforma o cristianos navegamos en la misma agua, que hay después no sabemos, pero hemos hecho teoría y doctrina detrás de ella. El mundo cristiano es a través de Jesús, su salvación es no irse al infierno, creo yo, o resucitar, que es básicamente la idea judía de si fuiste bueno, vas a resucitar, y si fuiste una persona mala, muy mala,
simplemente no vas a resucitar, eso es todo. Y Andrés, empecé el programa diciéndote que quería hacerte preguntas incómodas, pero Andrés, me volteaste la tortilla y empezaste a darme respuestas más incómodas. Entonces, te digo incómodo porque me llamó demasiado la atención de lo que acabas de narrar, que nació a través de una consecuencia del intelecto humano, al decir, bueno, si me porto bien, entonces tiene que haber algo bueno. Si me porto mal y no pasa nada, o no hay nada bueno para los que se portan bien, entonces, bueno, como decían los abuelos, pues a vivir que la vida se acaba. Pero me surge otra duda. Entonces, si fue de esa forma desarrollada la idea del Olam Jabá o del mundo venidero, si fue desarrollada así, entonces fue desarrollada también como tipo lo que desarrolló después del infierno, que el infierno era una forma de decir, bueno, los que se portan mal, los que no obedecen a la iglesia, pueden ir al limbo o van a ir al inframundo, y de ahí nació la O a palabra purgatorio. el purgatorio y van a ir al infierno. Entonces, como que de un lado y del otro, o sea, los que se portan más, les llegó esta penalidad para que traten de colocarse mejor y portarse un poco bien, infundirles el miedo y así se porten bien. Y a los que se portan bien, pues bueno, para que tengan algo en qué pensar, que va a llegar bueno, pues que piensen en el Olam Jabá, que piensen en que va a tener el mundo venidero. Y yo digo, bueno, entonces al final de cuentas sabemos que el infierno no existe, pues es un invento entre ¿cómo se llamaba este del libro del infierno? Dante, entre Dante y otros libros más que fueron inventando el Con infierno Virgilio. con Vigilio. Y ahora también decir, bueno, también la resurrección, pues también va por ese ámbito, también va por ahí, no es algo, porque sí, propiamente en la Torah no está, no existe en la Torah. Entonces, en pocas palabras, no tenemos, no tenemos algo que nos diga, bueno, tu esperanza en el Olam Jabá, aparte de que fue escrito hace muchos años o interpretado o reinterpretado, pues tienes algo que te dé una esperanza para saber que va a tener la mundo venidero con Cristo, con Krishna, con Buda, con quien tú quieras, pero que hay una esperanza. No tenemos nada que nos dé la esperanza. Bueno, ese ha sido de los mayores desafíos de la humanidad, no solamente del pueblo de Israel, de toda la humanidad, de qué hay después. Y el pueblo judío no es ajeno a eso, qué hay después. Ahora, yo no lo veo como una esperanza que tengo que portarme bien para heredar algo. El mundo de la reforma, o el mundo conservador también, y en general el mundo judío, te dice hay que hacer las cosas bien porque es lo que corresponde, ¿no? No es porque te van a dar un premio después. Porque la Torah no te dice, la Torah te dice, mira, hace esto para que te vaya bien, no te dice, hace esto para que heredes después de tu muerte, vas a heredar otra cosa. Simplemente ahí ya eso nosotros no nos referimos a no ser pasivos, sino activos con la sociedad, de que tú haciendo las cosas bien, vas a sentir najas, que es sentirse bien contigo mismo, y hacer sentir bien a otro. Y eso va a ir cambiando el mundo. Esa es la responsabilidad de cada uno. Y que cuando el día que te toque partir, te sientas satisfecho con lo que hiciste. O sea que al final de cuentas yo creo que eso sería el mejor alentador, ¿no? Que nosotros deberíamos de portarnos bien, no como el niño pequeño que está esperando hacer una buena actividad para que le den una paleta o le den un premio, sino portarnos bien por la propia convicción de que hemos entendido que es lo correcto, ¿no? Sí, Emmanuel Levinas, en uno de esos libros, dice que, para que se entienda, que el cristianismo es una religión de niños. Porque dice Manuel Levinas que la religión es una religión de niños porque es una creencia basada en la recompensa futura, no importando lo que hiciste. Y eso ha llevado a un infantilismo religioso, un infantilismo y una madurez espiritual sobre las personas, de, de llevar a un tercero tu propia responsabilidad. Bueno, es que Jesús me perdonó todos mis pecados. No tengo problema que la gente crea eso, para que se entienda, sino que estoy llevando un raciocinio distinto. Por lo cual, como me va a cubrir también mis errores del futuro, mi, mi, mi salvación no la voy a perder, y ahí el mundo cristiano entra en una dicotomía que en realidad si pierde o no pierde la salvación, y vive constantemente en ese dualismo. Claro. El mundo judío no tiene eso. ¿Por qué? Porque no piensa en eso, no está pensando cómo me voy a salvar, no está pensando que si hago esto perdí mi salvación.
o que si no hago esto tengo mi salvación. El mundo judío estaba pensando, ¿cómo transformo el mundo? ¿Me puedes decir otra vez el nombre del autor? Emmanuel Levinas. Emanuel Levinas. Gracias. Levinas es un filósofo judío, también fue muy importante en el siglo XX, el siglo XIX, y se estudia hasta el día de hoy. De hecho, se estudia en la universidad como filosofía, y mucha gente que estudia filosofía con Emmanuel Levinas termina estudiando judaísmo porque, o sea, no lamentablemente, intrínsecamente lo lleva a estudiar judaísmo, porque es el pensamiento de Levinas. Ya tiene varios libros interesantes, son libros de filosofía, pero una de esas partes menciona eso porque por el infantilismo que se ha enseñado lamentablemente, que pierde la salvación, que no la pierde, que si hay ley, no hay ley, que se no cumple el mandamiento, todo eso es infantil, porque no sirve para nada, lo único que te hace es darte vuelta en un círculo vicioso de no saber realmente qué necesitas hacer. Y te enseñan el hecho de que si es que pecaste o si es que hiciste algo malo, en realidad no eres tú, en realidad es alguien externo a ti que te tienta, ¿no? Que te lleva al pecado, es un satán, un demonio, un chamuco que te lleva a pecar, pero en realidad no eres tú, o sea que siempre hay un justificante, o Jesús te salva, o el que me hizo pecar es el satán, o sea, siempre hay algo externo y nunca eres tú el culpable. Bueno, eso sí también es una herencia judía del segundo templo, de esta idea de un ser maligno que Dios, que lo bueno y lo malo viene de Dios, pero que finalmente para que Dios no pueda hacer lo malo, crea la figura de Mastema, Satanás, Belcebú, Lucifer y todos los nombres que le han dado en la época, buscar un agente del mal para justificar las cosas que están sucediendo o las cosas malas que tú estás haciendo. Entonces, el mundo judío no te enseña eso. Por eso el tema de los mandamientos, de los benignos, de los 7 mandamientos que tiene que cumplir la humanidad, es para que la humanidad se porte bien, básicamente. Se porte bien en los parámetros que la Torah te está indicando. Eh, Poner sitios de justicia honesto, de no comer animales vivos, de ser respetuoso con la naturaleza, de ser respetuoso con el otro, que son cosas morales que comparten muchas culturas. Muchas culturas en su mayoría comparten este tipo de ética moral. Eso es lo que le importa al mundo judío en realidad, en general, y no está pensando si mañana voy a ser salvo o me voy a perder. Y es lo que yo te hablaba delante, que cuando le hablas a un judío sobre salvación, dice, ¿salvarme de qué? ¿Entiendes? Porque no está esa idea de que si creo en A o en B, mi alma es destruida o me voy a un infierno. No está esa idea. Lo que le importa al judío es el acá. ¿Qué está sucediendo, qué está sucediendo en tu mundo, en tu familia, en tu entorno, en tu comunidad, en tus amigos, en tu sociedad? Y eso es lo que el mundo judío intenta transmitir a otros, a judíos y no judíos, de que no pasa por un tercero, sino que pasa por ti el cambio de toda la humanidad. Y también creo que, no sé si lo dice Buber o lo dice Levinas, que también es un infantilismo eh, el tema que el hombre no se siente capaz de hacer algo. Se siente una persona, se siente tan pequeño que no es capaz de hacer algo, como que si fuera una persona, disculpa la palabra, estúpida o tonto, de que no sea capaz de hacer algo, de cambiar su entorno. Como yo no me siento capaz, necesito que otro cambie mi entorno y cambie mi vida, porque yo no me siento capaz de cambiar mi vida. Súper interesante. Y Ya fíjate entonces que, es como el niño pequeño que no se siente capaz de, digamos, de aprender a andar en bicicleta. Como no se siente capaz, se frustra. Y como se frustra, no aprende a andar en bicicleta. sabes que lo relaciono cuando en el libro del Levítico del Eterno le dice sean santos como yo el Eterno soy santo. Y yo digo, bueno, no puede ser posible que en la Torah vaya a decirle, sean santos como yo soy santos, si quién puede alcanzar ese nivel, ¿no? Pero me imagino que bajándolo a un nivel un poco más chat, un poco más literal, pues en el sentido de que tienes el potencial. O sea, tienes el potencial de no decir, es que nunca me enseñaron, es que yo no puedo, es que hay un intermediario, es que ahí está el satán, es que está esto, y siempre buscar excusas, sino que tienes el potencial que el Eterno te dio para que tú puedas santificarte. O sea, no necesitas que estar pensando como un bebé o como un niño o que alguien piense por ti para que esto se pueda realizar. O sea, lo puedes hacer, ¿no?
Correcto. Entonces el mundo judío no te enseña de que, o que diga que, mira, eh, tú eres una persona incapaz de honrar a tu padre y a tu madre. Como yo soy incapaz de eso, necesito otra persona que me... No, eso es para un niño también que está creciendo, que necesita un adulto que le ayude al principio. Pero llega un momento que la persona va a ser independiente y tiene que ser, y él tiene la herramienta y va a ser capaz, tiene su intelecto, tiene sus fuerzas, o tiene una compañera o un compañero que lo ayude y que finalmente va a poder hacer cosas, va a crear cosas, hacer cosas. El ser humano, el Dios le dio, o Hashem le dio la fortaleza y la inteligencia al ser humano que sea capaz de moldear su entorno. Este tema de ser santo, porque yo soy santo, también se ha desvirtuado tanto que como Él es Dios y Él es santo, yo no puedo ser como Él. Si la Torah no te está diciendo que vas a ser como Él, lo que te está diciendo es que el bien que Él quiere hacer contigo y la humanidad, tú trata de hacer lo mismo, hace lo mismo. ¿Y cómo lo vas a hacer? Bueno, la Torah aquí te entrega una ley, como dice en Deuteronomio, tiene dos caminos, uno bueno y uno malo. Yo te aconsejo, porque tampoco te obliga, te aconsejo que sigas este camino para que te vaya bien, porque si tú haces bien, al resto le vas a hacer bien. Si no te sientes capaz de hacer eso, y ahí y ahí el mundo judío te dice, no te hagas judío. No hay necesidad que te hagas judío para tomar esta responsabilidad al 100%. Es mejor que dentro de tu entorno, como fue Noé en su época, como fue Abraham, se hace justo, sea la persona justa que corresponda a tu generación en tu entorno. ¿Ok? Ahora, si tú quieres hacer un guión y entrar al pueblo de Israel teniendo todo el peso que tú ya sabes y lo que está sucediendo el día de hoy, y quieres vivir con eso detrás, bueno, bienvenido. No hay ningún problema con eso. Y vas a tener otras responsabilidades y otras cosas también que van a ser satisfactorias. Pero eso no significa que porque ingresando acá no puedes ser tan grande o más grande que el sumo sacerdote. Porque también la misma tradición judía te va a enseñar que un no judío o un no israelí que guarda un mandamiento porque él lo quiso hacer por amor, porque quiere hacer el bien a la humanidad, es más grande que el sumo sacerdote. Porque él entendió su rol en lo que le tocó, en lo que le tocó vivir. Mario Saban también lo enseña bastante eso en sus libros. Entonces, si yo hay una obsesión del mundo de querer ser algo que tal vez no tenga no tenga la necesidad, lo puede hacer perfectamente. Si él lo siente y lo quiere hacer, está convencido, perfecto. Pero si no quiere hacerlo, porque siente que no es lo suyo, pero quiere cambiar el mundo, lo puede hacer perfectamente y tiene todas las herramientas para hacerlo. Dios dio la herramienta y puso en todo ser humano esa capacidad de poder solucionar los problemas y crear el mundo. Hay personas que ocupan esas fuerzas, hablando en términos más místicos, ocupan esas fuerzas para mal y otros las ocuparon para bien, pero su capacidad está ahí. Entonces, cuando tú sigues pensando como niño, actuando como una religión de niño, tú no llegas a ese paso, sigues esperando qué haría el tercero por ti y no lo que debería hacer tú. Y eso es lo que el judaísmo de la reforma, ya para ir terminando, el judaísmo de la reforma es lo que te enseña, de que eh, si yo te enseño a martillar y te enseño a construir una casa, eh, no puedo estar todo el rato yo contigo. Tú ya fuiste ayudante, ahora te toca ser el maestro de construir la casa. Entonces tú ya tienes la herramienta, tienes la capacidad, tú puedes construirla. Tú puedes construirla y tú puedes dirigir esa construcción. El tema es ahora que yo te dejo la responsabilidad a ti de construir esa casa. Si te queda bien o mal, es tu responsabilidad, y si te quedó mal, está tu responsabilidad corregirla o hacerla de nuevo o empezar desde cero. Pero no echar la culpa a otro de que porque la casa te quedó mal es por culpa de otro. ¿Me entiendes? O que necesito un tercero en realidad que me construya la casa porque yo no me siento capaz. Lo que podría yo aceptar y decir, ¿sabes qué? Yo no tengo las habilidades para construir manualmente la casa, pero puedo tener las habilidades de coordinar un grupo que pueda construir la casa. Cada uno pues, tiene su rol finalmente, pero el tema es que finalmente uno va a cumplir el rol que uno ve por donde puede desarrollarse bien. Algo tan simple como la educación estadounidense. Si tú eres bueno para jugar básquetbol y no eres bueno para la matemática, ¿qué haces estudiando matemática? Además del Vasco.
dedícate a jugar básquet y saca el potencial en el básquet. Y en eso, en ese rol vas a ser el mejor. Y en eso vas a construir de mejor forma porque tú vas a ser feliz. Si tú eres feliz, el resto es feliz, porque tú se lo vas a contagiar. Entonces, y esto en el mundo, digamos, espiritual de la Torá o en el mundo de la ley con Dios es exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Si yo no tengo la capacidad para hacer el Cohen Agadol, porque no me tocó, pero me tocó, no sé, ser el rabino o almoré o tener un canal de YouTube, bueno, que te quede bueno. Porque tú no sabes a cuántas personas va a ayudar y si te gusta y lo disfrutas, si te va bien, etcétera. Y eso es lo correcto. Y a lo mejor no va a recibir ni un peso, pero tú no lo estás haciendo por el dinero, lo estás haciendo porque te gusta y sabes que eso puede ayudar a otras personas. Es el desarrollo que el mundo judío que busca a las personas que se pueda desarrollar. Entonces, ya si te fijaste en lo que yo estoy mencionando, no estoy hablando de salvación. Sí, no, no, yo creo que como decías tú, la ética, la moralidad, los valores van por encima de cualquier pensamiento futuro. Y me gustó muchísimo la idea de, bueno, buscar la salvación. Aparte, me gustó mucho y voy a investigarlo, me gustó mucho la respuesta. Y bueno, antes que nada, Andrés, te agradezco mucho que hayas tomado el tiempo de poder estar aquí con nosotros. Esperemos que esta ocasión, si el Eterno nos lo permite, podamos en otra ocasión poder de otra entrevista contigo para planear algo diferente. Pero de antemano, el tiempo que estuvimos aquí, yo creo que aclaraste muchas dudas. Para la gente que va a ver posteriormente el video y la gente con la que compartimos aquí en nuestra ciudad, ¿cómo pueden localizarte? ¿Cómo pueden seguir tu canal? ¿Cómo pueden seguir tus enseñanzas? Bueno, tengo un canal pequeño de YouTube y un fanpage también en Instagram que es Torah en el Jardín. Ahí hablo para que la gente entienda, yo no predico ni hago proselitismo de ningún tipo, simplemente entrego información. eh, y ya ahí comparto. Torah en el Jardín se llama la página de YouTube, perdón, canal de YouTube. Y explorar un poco, mostrar un poco lo que es el judaísmo moderno. No le pongo ni reformista, sino que entrego lo que es el judaísmo, pero de una visión un poco más moderna, también con fuentes clásicas del judaísmo. En realidad es mostrar qué cree un judío sin, sin caricatura. Me llama mucho la atención el nombre Torán y Jardín. Bueno, bueno, para usted que no sabe qué es Jardín, Jardín es Jordán, ¿verdad? Sí, ¿Por qué Torán y Jordán? ¿Por qué el nombre? ¿Por qué los cogiste así? porque el pueblo de Israel, Jordán es significativo. Cuando se acaba, cuando muere Moisés y Josué toma el mando, a Josué se le acabó la niñez. Tiene que estar a ser hombre ahora, siendo que tiene 80 años, según el texto, pero le toca cruzar el Jordán. Lo primero que hace Josué no es derribar los muros de Jericó, es creer que él puede creer que puede partir a Jordán en dos, cosa que lo hizo con el arca. Cruza, y al momento de cruzar se acabó el maná, se acabó la nube y se acabó la presencia de Dios todo el día. Les toca crecer. A madurar. Ahora les toca crecer. Y Claro. en ese crecimiento hay harta cosa. La Torah del Jardín es, digamos, yo lo veo como filosóficamente, vivir la Torah con el Dios todo el día encima, con que te den maná todo el día y que no tienen ningún esfuerzo detrás, cruzando el Jardín, el Jordán, es cuando empieza tu crecimiento como una persona adulta y empiezas a mirar las cosas de una manera completamente distinta, porque ya no está la nube encima tuyo, te toca a ti derribar los muros de Jericó, eh, ya no está el maná, te va a tocar cazar, plantar, recolectar, almacenar, conocer los tiempos, esperar la lluvia, etcétera. Y eso va a depender de que ustedes hagan con las herramientas que ya se les entregó. Entonces ya dejaste de ser niño, pasaste a ser ahora a un adolescente adulto. Y van a haber errores, como todos, errores y aciertos. Pero esos errores no son para que te vayas para abajo, sino que es parte del aprendizaje que tenemos todos. Todos cometemos errores, todos tenemos aciertos, luces y sombras, y Josué y Israel ha tenido luces y sombras, y el mundo tiene que entender que no podemos quedarnos siempre con la sombra, porque si nos quedamos con la sombra, lo único que vamos a ver es oscuridad y maldad donde no la hay, como le pasó al rey David.
¿Quién se acuerda de las cosas buenas que hizo el rey David? ¿Quién se acuerda de lo malo que hizo el rey David? Todos. Cuando hablemos del rey David, es que se metió con la esposa de otro, mató al esposo y todos se acuerdan de eso. Es la historia común. Ok, el ser humano hace eso. Entonces la idea de nosotros no es quedarte en eso. Eso es parte, ¿no? Cometió su error, fue grave, sí, Dios lo perdonó y él tuvo que enmendar y pagar sus consecuencias, pero no se siguió el camino, simplemente. Wow, pues trata Hashem que el Eterno nos permita que si futuramente tengamos otro encuentro, que cada vez que seamos estas entrevistas, pues sean precisamente para madurar, para crecer, para dejar ahora sí que despertarnos, dejar de estar pensando como bebitos, dice el Rambam en el Boré Botín, en el Aguieros Perplejos, dice que muchas de las creencias que tenemos son infantiles, como lo mencionaba hace un rato, son infantiles y son un peldaño, son un escalón para llegar prontamente a la Torá. Y yo creo que es verdad, o sea, es cierto, realmente cada uno de nosotros empezamos como bebés, como pequeñitos, y vamos creciendo y vamos madurando. Y este tipo de educación que nos permite, que nos da Mario Sabán, entre otras personas que hemos podido entrevistar, y lo que veo en YouTube, la mayoría es para crecimiento, hay que nos sirva realmente para aprender, para crecer y para dejar de estar culpando a un tercero, un cuarto, un quinto, sino tomar la responsabilidad y que eso del Torah en el Jardín nos haga pensar en que realmente estamos madurando. Andrés, te agradezco mucho tu tiempo, tu espacio, la disponibilidad y en general los consejos que me diste del WhatsApp y de la otra aplicación que me dijiste. Muchas gracias, Andrés. Estamos en contacto, te Sí, agradezco muchísimo. sí, antes de irme solamente le quería dejar eso ahí. A Abraham no hablaba con Dios todos los días ni rezaba todo el día, ni Isaac ni Jacob. Eso representa claramente al ser humano. Hablar mucho con Dios, orar todo el día no sirve para nada. No digo que sea malo, sirve, pero no sirve para nada porque te saca del mundo. Abraham oró cuando tenía que orar. Se dedicó a hacer cosas y se dedicó a cambiar, como dice el Midrash, se dedicó a cambiar el mundo. Isaac hizo lo mismo y Jacob transformó su mundo, con alto y bajo. Y es por eso que a Abraham se le dice amigo de Dios o son los patriarcas, porque el mérito de ellos no estuvo en estar orando o buscando qué va a haber después, sino qué tengo que hacer para cambiar la forma de vivir. Y Dios se le presentó cuando tenía que presentarse. Tampoco es, yo lo veo como una relación con los padres. Uno no está tu papá llamándote todo el día y uno llamando a su papá todo el día. Wow. No, increíble, increíble, me encantó la explicación, fue increíble, porque sí, es cierto, realmente a veces cuando estamos llegando a esto de la Torah, queremos aprender a qué es Shaharit, Minja, Arvit, queremos conocer los tres oraciones que hace el pueblo judío, porque quiero conocer más, y empezamos a conocer un Sidur y otro Sidur y otro Sidur, y es Todo eso es cierto, bonito. todo eso es bonito, todo tiene su el vidú y todo lo que nos enseñan sobre la forma de conectar con Dios, todo es bonito, pero muchas veces a veces hacemos demasiado énfasis en la cuestión religiosa que a veces ni vivimos nuestra propia vida. No Correcto. somos claros. Algo tan simple, con eso sí termino. Y me gusta mucho cuando Moisés va a abrir el mar rojo y le dice a Dios que qué vas a hacer, estamos atrapados, y Dios le dice, bueno, ¿qué tienes en tu mano? Una vara. Y al frente que tienes, el mar. Camina. Y tú, si yo ya te di la herramienta, hazlo tú. Si te fijas, mismo Dios está diciendo, ya tienes la vara, tú ves qué vas a hacer con el mar. ¿Por qué me estás pidiendo ayuda si tú ya sabes qué tienes que hacer? Sí, le dice una para o sea, ¿qué me oras? Camina, avanza, sigue. De acuerdo, ¿no? Muchísimas gracias de antemano. Bueno, Gracias a ti. no hay tantos minutos, estamos en contacto, estamos en comunicación. Te agradezco mucho toda tu disponibilidad, todas tus facilidades. Estamos en contacto, Andrés, de aquí hasta allá, hasta tu país. Un fuerte abrazo. Igualmente, gracias a ti. Salam.